Bienvenidos nuevamente al canal de Electroazul Ingeniería. Hoy vamos a recordar un poco cómo se nombran los contactos auxiliares. En tutoriales anteriores estuvimos hablando de los contactos principales y hoy le toca el turno a los contactos auxiliares. Ya habíamos dado las características de los contactos auxiliares, pero por las dudas, para aquellas personas que no vieron los videos anteriores, vamos a recordarlos muy rápidamente de qué se trataban los contactos auxiliares. Los contactos auxiliares estaban destinados a abrir y cerrar circuitos de mando o de maniobra. Tenían una característica que estaban acoplados mecánicamente a los contactos principales de los aparatos de maniobra, por ejemplo los interruptores, los seccionadores, los contactores. Y la función específica de los contactos auxiliares era permitir o interrumpir el paso de corriente de las bobinas de los aparatos de maniobra. Esta bobina, una vez que está excitada o desexcitada, permite abrir o cerrar los contactos principales de un aparato de maniobra. Los contactos auxiliares, habíamos dicho que estaban diseñados de manera tal de soportar corrientes débiles, solamente corrientes del orden de los miliamperes o de algún ampere, no más allá de 6 amperes. Difícilmente encontremos bobinas que trabajen con más de esa corriente. Bueno, entonces, ¿qué decíamos? Que el contacto auxiliar se caracterizaba también por su acción instantánea, es decir, ni bien recibía una orden eléctrica, ese contacto cambiaba su posición. Y aquí hemos dibujado los dos tipos de contactos auxiliares que existen, que son los normales cerrados, cuyo símbolo es este de aquí, y el normal abierto, que es este que está de este otro lado, el lado de la derecha. Normal abierto o normal open en la literatura inglesa. Normal cerrado, normal close, también en literatura inglesa. Muy bien. ¿Cómo se hace para nombrar a estos contactos auxiliares? Bueno, la norma dice que se van a utilizar dos cifras. Dos cifras para nombrar a los contactos auxiliares. Una primer cifra y una segunda cifra. Esta es la cifra de las unidades. ¿Sí? La cifra de las unidades, y aquí tenemos la cifra de las decenas. ¿Sí? La cifra de las decenas va a estar destinada a establecer el número de orden. Del contacto auxiliar. Y la cifra de las unidades va a ser lo que se define como número de función. ¿Sí? Entonces, se van a utilizar dos cifras, formadas por dos dígitos obviamente. Las unidades va a ir el número que corresponde a la función. Y en las decenas, el número de orden con respecto a los otros contactos. Muy bien. Por ejemplo, si yo pusiera el número 13, este 1 corresponde al número de orden. Este otro corresponde al número de función.
número de función. Muy bien. Veamos aquí un poquito. Los contactos normal cerrados utilizan la numeración de función 1 y 2. 1 y 2. No ponemos el número de orden porque no sabemos, entonces los autores de los textos suelen poner un punto, que significa que como no se conoce el número de orden, se lo deja el espacio vacío como para completarlo después de acuerdo al número de orden que corresponda. En los normales abiertos, el número de función, o sea, la cifra de las unidades, va a ser 3 y 4. ¿Sí? Disculpen que no me salió muy bien. 3 y 4. Y adelante también va a llevar un número de orden. Entonces, 1 y 2 para los contactos normalmente cerrados. 3 y 4 para los contactos normalmente abiertos. Entonces, volviendo aquí a este número de aquí, el orden en este caso sería 1. El número 3, el número de función, es 3. Significa que corresponde a un normal abierto. Entonces, ahora lo vamos a ver en unos ejemplos cómo se utilizan estos números. Vamos a ver estos ejemplos de acá. Fíjense. Aquí tengo, vamos a recordar siempre para tenerlo aquí de referencia, normal cerrado, se utilizan los números 1 y 2. Normal abierto, se utilizan los números 3 y 4. Entonces, aquí vemos que tenemos tres contactos auxiliares y entonces vamos a fijar el orden. El orden lo vamos a establecer de la siguiente manera. Este va a ser el primero que aparece, este es el segundo en el orden y este es el tercero. Lo mismo abajo. 1, 2 y 3. Entonces, ya hemos establecido el orden, 1, 2 y 3. Lo mismo en los terminales de abajo, 1, 2 y 3. Ahora vamos a colocar el número de función. Como el primero es un contacto normal abierto, los números que tenemos que usar son 3 y 4. Entonces vamos a colocar aquí 3, 4. En este otro contacto, en el segundo contacto, vemos que el orden es 2, pero es un contacto normal cerrado, por lo tanto le corresponden los números 1 y 2. Vamos al tercer contacto. El tercer contacto, el orden es 3, y se trata de un contacto abierto, por lo tanto tenemos que utilizar 3 y 4. ¿Sí? Entonces, resumiendo, primera cifra indica el número de orden. Segunda cifra indica el número de función. Los números de función los tenemos aquí. Normales abiertos 3 y 4. Normales cerrados 1 y 2. ¿Sí? Vamos a ver este otro ejemplo. Muy sencillo como para que podamos ver cómo se marcan. Entonces lo primero que hacemos es colocar el número de orden. Entonces orden 1, 2, 3, 4, 5. Repetimos abajo lo mismo. 1, 2, 3,
4, 5. Y ahora vamos a poner el número de función. Primer contacto cerrado. Entonces corresponde el número 1 y 2. 1, 2. Segundo contacto también cerrado. Corresponde 1 y 2. Tercer contacto abierto. Corresponde 3 y 4. Cuarto contacto es abierto también, corresponde 3 y 4. Quinto contacto es cerrado, corresponde 1 y 2. Bueno, como ven, hemos utilizado el número de orden para establecer primero el orden, que están colocados con los números rojos, y en azul hemos colocado los números que correspondientes a la función de cada contacto. Muy bien, esto es todo lo que necesitamos saber para poder numerar los contactos auxiliares. En próximos tutoriales iremos avanzando sobre este tema tan importante que es el de los automatismos. Muchas gracias.